una pregunta que no muchos se atreven a hacer, que también no muchos se atreven a responder por la complejidad quizás de la misma o tal vez por la diversidad de opiniones que hay o que giran en torno a este tema. La pregunta que vamos a contestar en este momento, vamos a tratar de contestarla, no basado en opiniones humanas, no basado en opiniones personales o basado en experiencias personales, sino que vamos a tratar de responderla a la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo más importante, mis amados hermanos y amigos. La pregunta es la siguiente: ¿puedo divorciarme? ¿Puedo separarme de mi cónyuge si lo he encontrado, si la he encontrado viendo pornografía? Muy bien, hermanos, esta pregunta es la que vamos a responder en este momento. Y quiero, hermanos, por cuestiones de tiempo, ser muy breve, muy enfático. Realmente quisiera tener más tiempo para profundizar en cada uno de los textos bíblicos que voy a mencionarles, perdón, en esta noche. Pero quiero responder esta pregunta en tres partes. En primer lugar, tenemos que decir que la pornografía es un pecado. Esto debe quedar claro, contrario a lo que muchos piensan allá afuera en el mundo. La pornografía es pecado. Hago esta declaración por el simple hecho del significado que podemos encontrar en el diccionario y también de lo que podemos encontrar en la palabra del Señor. Fíjese usted que la Real Academia define pornografía, hermanos, de la siguiente manera, lo leo textualmente. Pornografía es una obra cinematográfica que describe, presenta o muestra actos sexuales en forma explícita con el fin o la finalidad de excitar sexualmente. Esa es la definición que el diccionario nos da. Etimológicamente, pornografía se compone de dos palabras. La primera de ellas, porna, porné, en su concepto, en su definición femenina, que significa prostituta, porné, pornos, masculino, prostituto, y que esta palabra porneia en el verbo, siendo un verbo, perdón, traduce vender. Entonces encontramos que pornea es vender, vender en este caso una mujer su cuerpo o un hombre también su cuerpo. Pero también se compone de la palabra grafos, que significa escribir o describir. Entonces, a la luz de esta definición podemos decir que pornografía es pecado. Pero ven, la definición del diccionario es buena y nos ayuda, pero es más importante lo que encontramos en la palabra de Dios. Quiero compartir algunos textos, hermanos. No los voy a leer por cuestiones de tiempo, pero algunos textos que nos dan un poco de luz acerca de esto que estoy diciendo. En primer lugar, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos y les dice que ahora debemos poner los ojos, tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, en los cielos. Y en el versículo 5, Pablo comienza a hacerle a los hermanos una lista de las cosas que ahora los cristianos debemos hacer morir. Y en esa lista quiero mencionar que las primeras 4 cosas que el apóstol Pablo menciona están relacionadas con aspectos sexuales. Dice Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas terrenales, Pablo, debo hacer morir? Dice Pablo, en primer lugar, fornicación. En segundo lugar, impureza, que es inmoralidad sexual. En tercer lugar, pasiones desordenadas, que es una pasión sexual o lujuria. Y en cuarto lugar, deseos, que es epithumía, un deseo fuerte por algo que no se puede tener. Bien, esto es importante, pero lo que quiero mencionar es que en primer lugar, la primera palabra que Pablo menciona, fornicación, es del griego porneia, porneia. Esta fornicación en su idioma original es porneia, de donde encontramos o donde estamos mencionando la palabra pornografía.
Entonces, cada vez que encontremos en la palabra del Señor, en cualquiera de los textos, encontremos la palabra fornicación, recuerde, el griego es porneia. Ahora, quiero mencionar, compartir con ustedes algunos otros textos. En Gálatas 5:19, Pablo hace una lista también de las obras de la carne que debemos dejar. Y las primeras 4 obras de la carne que Pablo menciona están relacionadas con aspectos sexuales. Las 4 primeras obras de la carne que debemos dejar son adulterio, en segundo lugar, fornicación, en tercer lugar, inmundicia y también lascivia. 4 cosas relacionadas con aspectos sexuales, y en esta lista también aparece la fornicación. Otros textos que nos invitan, nos motivan a dejar la fornicación en nuestra vida es 1 Corintios 6, en el versículo 18. El apóstol Pablo le dice a los corintios en esta oportunidad: huid de la fornicación. Huid, preste atención, mis amados amigos y hermanos, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero cualquier pecado que nosotros cometemos contra nuestro propio cuerpo es o gira en torno a la fornicación, esa práctica de relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. Ahí mismo a los Corintios, en el capítulo 7, verso 2, Pablo le dice que a causa de las fornicaciones cada uno sepa tener su propia mujer y que cada una sepa tener su propio marido. El matrimonio santo basado en Dios es una protección contra este pecado de la fornicación. Pero sin lugar a dudas, el texto que más me motiva a compartir con ustedes en esta noche es Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, donde Pablo dice o nos exhorta que nosotros debemos buscar la santificación, y que para buscar o en búsqueda de esta santificación debemos apartarnos, dice, de toda fornicación, y que en nuestro matrimonio debemos tener nuestra propia mujer con toda honor, con toda santidad, no practicando las mismas pasiones, las mismas concupiscencias que los otros gentiles tienen. Hermanos, nosotros como cristianos debemos procurar la santificación cada día. Y es curioso porque cada uno de estos textos, la santificación siempre, o es lo que por lo menos puedo ver, es la santificación está opuesta a la fornicación. La fornicación siempre va hacia lo carnal, hacia lo sexual. La santificación me lleva a estar más en contacto con Dios. Y como hermanos, puedo compartir con ustedes algunos otros textos que hablan acerca de la importancia de alejarnos de la fornicación. Pero bien, en primer lugar, la pornografía entonces es pecado. Segundo aspecto que quiero compartir con ustedes: si la pornografía es un pecado, quien la practique debe arrepentirse de todo corazón. Mis amados, no solamente la pornografía, cualquier pecado que el ser humano cometa lo separa de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando practicamos un pecado continuamente, vamos a estar separados de Dios y vamos a vivir en muerte. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6 y también el versículo 23. Y como ese pecado me separa de Dios, para yo poder estar en comunión con Dios, para yo volver a tener una relación con Dios, debo arrepentirme de todo pecado en mi vida. Constantemente la Escritura nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 19, la Escritura dice: ahora pues arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Dios
espera el arrepentimiento de toda la creación, de todos los seres humanos. En Hechos 17:30, también la Escritura dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En 2 de Pedro, también capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debe quedar claro, hermanos, que para que una persona tenga completa comunión con Dios, para que un cristiano tenga completa comunión con Dios, debe arrepentirse de cualquier pecado que cometa en su vida. No solo el de la pornografía, sino el de la mentira, que a veces la catalogamos como algo mínimo. Mentir no es malo. Hasta de una mentira debemos de arrepentirnos. Entonces, dicho esto, hermanos, la pornografía es pecado, y como un pecado, quien la practique debe arrepentirse de él. Y arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de corazón y comenzar a vivir diferente. Arrepentirse también implica pedir perdón a Dios y pedir perdón, en este caso, a la persona ofendida. Si un esposo está viendo pornografía, esto ofende a Dios y ofende a su esposa. A ambos debe pedir perdón para poder restaurar su relación con Dios y también con su cónyuge. En tercer lugar, y con esto termino mi respuesta, no solamente hemos visto que es un pecado y que como pecado debemos arrepentirnos, sino que en tercer lugar, si el ofensor se arrepiente de todo corazón, la parte ofendida debe perdonarle. La parte ofendida debe perdonarle. Mis amados hermanos, en todo ámbito de la vida, en la vida cristiana y en nuestras relaciones humanas, según he podido estudiar en la Escritura, Dios espera que nosotros nos perdonemos nuestras ofensas unos a otros. Efesios 4:32 lo dice, y también Colosenses 3:13. Debemos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Y si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, también debemos perdonarnos los unos a los otros. En una relación tan cercana como la matrimonial, constantemente vamos a estarnos ofendiendo el uno al otro. Y vamos a tener que estarnos perdonando nuestras faltas y seguir nuestro camino en felicidad. En un pecado como el de la pornografía, si alguien encuentra a su cónyuge practicando o mirando la pornografía, es su responsabilidad llamarlo a cuentas. El ofensor debe arrepentirse y el ofendido debe perdonar. Es lo que Dios espera de nosotros, que perdonemos. Es la base. Pero la real motivación para perdonar a quien me ofende es el amor. Sin amor, no estaríamos motivados a perdonar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, un texto al que le invito luego usted en lo privado a estudiar, pero básicamente Pedro dice: ante todo tened ferviente amor entre vosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, si yo tuviera que responder en esta noche, ¿es lícito, me es permitido divorciarme de mi cónyuge porque está mirando pornografía? La respuesta sencilla es no. ¿Por qué no, hermano? Si es algo que me ha ofendido, me ha dolido. Porque sé que lo que Dios espera primero es que perdones a tu ofensor, que perdones a tu marido, para que él pueda arrepentirse y ambos puedan caminar juntos con Dios en la vida cristiana. Sí, hermano, pero también Mateo 5:28 dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahí tenemos un texto bíblico donde con solo mirar, con solo pensar, con solo desear, ya cometimos adulterio.
Bueno, hermanos, amigos, yo también le diría que estudie todo el contexto del capítulo 5 de Mateo en ese sermón del monte. En varias ocasiones Jesús dijo, oísteis que fue dicho, por ejemplo, no matarás. Pero yo digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoja con su hermano será culpable de juicio, será como un asesino. Yo pregunto, si alguien se enoja con su hermano, ¿realmente lo mató? ¿Fue eso lo que quiso decir Jesús? No, no lo mata con odiarlo. Es parecido, dice Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que nuestra justicia tiene que ser más grande que la de los escribas y fariseos. Pero no porque odie a un hermano, lo mato. Es un pecado igual y debo de arrepentirme, pero no hay consecuencias. Igualmente dice Jesús, oíste que fue dicho, en varias ocasiones en ese contexto, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla, adulteró con ella en su corazón. Codiciarla en nuestra mente no trae ninguna consecuencia, siempre y cuando la persona que lo haga se arrepienta después. No debemos poner palabras en boca de Jesús que Él no ha dicho. Curiosamente, en ese mismo contexto, versículos 30 en adelante, el mismo Jesús dice que la única causa posible para poder dar carta de divorcio al cónyuge es cuando haya una infidelidad, una infidelidad comprobada, que usted haya encontrado a su cónyuge practicando o teniendo relaciones sexuales con otra persona. Mas, sin embargo, hago esta aclaración, mis amados hermanos. Así una persona haya encontrado a su cónyuge en esta situación, en el pleno acto de la fornicación, de infidelidad, aún así creo que lo que Dios espera es que haya una reconciliación, que haya un perdón. Hermano, usted no sabe lo que está diciendo. Eso no es fácil. Nadie va a lograr eso. Yo no estoy diciendo que sea fácil, porque perdonar no es fácil, mis hermanos. Acabo de compartir una lección acerca del perdón y el perdón no es fácil. No es algo que sea sencillo, pero es algo que Dios espera de nosotros. Y digo que Dios lo espera, hermanos, porque en Malaquías 2, verso 14 hasta el 16, encontramos que Dios aborrece el divorcio. Dios no está de acuerdo con el divorcio. Cuando Él diseñó el matrimonio, no lo pensó o no lo diseñó pensando en la posibilidad de una separación. Él diseñó el matrimonio para que fuera para toda la vida. ¿Por qué vino el divorcio después? Jesús dice, a causa de la dureza del corazón de la gente. Y esa misma dureza sigue existiendo hoy. Gente que quiere cambiar el diseño del matrimonio, el diseño de Dios. Ellos dicen hombres con hombres, mujeres con mujeres, cuando Dios claramente ha dicho un hombre y una mujer para toda la vida. Y ahora el ser humano ha abierto puertas, quiere seguir abriendo puertas donde la palabra de Dios no lo autoriza. El matrimonio debe ser para toda la vida, porque así lo diseñó Dios. Yo no puedo cambiar el diseño de Dios. Así que le dicen a Jesús, bueno, si es así, entonces no conviene casarse. Y Cristo dice, esto es algo que no a todos es dado. Pero entonces, mis amados hermanos, he sido muy puntual en esta respuesta por cuestiones de tiempo y debo terminar. En primer lugar, he dicho entonces, la pornografía es un pecado, no lo vamos a negar. En segundo lugar, he dicho también, quien la practique debe arrepentirse. Y en tercer lugar, he dicho, si el ofensor se arrepiente, la parte ofendida debe perdonarle. En este caso, la mejor opción no es divorciarse. La mejor opción es perdonarle a mi cónyuge y seguir adelante con él en mi vida cristiana y en mi vida matrimonial. Eso es lo que creo Dios espera en esta situación y en cualquier pecado que nosotros cometamos unos a otros. Mis hermanos y amigos, espero haberle ayudado con esta respuesta. Sé que tal vez hay muchas más preguntas que están en su mente. Ahora, con esta respuesta, de ser así, háganos llegar esas preguntas y
con mucho gusto en un posterior video les estaremos respondiendo. Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Hoy estamos en la sección de preguntas y respuestas del programa La Luz en mi Andar. Si usted tiene alguna pregunta que desea que nosotros la contestemos, solamente escríbanos a laluzenmiandar@gmail.com. Y la pregunta que se nos realizó fue la siguiente: ¿qué dice la Biblia sobre las profecías y visiones actuales? Esta pregunta se ha realizado durante mucho tiempo en la historia. No solamente este año, ni solamente en esta década. En las décadas anteriores se ha realizado preguntas sobre las visiones actuales, sobre profecías, sobre supuestos profetas. Ahora, hay que establecer algo. En estos tiempos también hay muchas personas que dicen escuchar la voz de Dios, que Él les ha hablado directamente, ya sea para revelarles algo acerca del fin del mundo o algo acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Según estas personas, Dios Todopoderoso los seleccionó a ellos para decir profecías tanto generales para la humanidad como profecías también personales. Y si usted busca en plataformas en el internet, usted encontrará una gran cantidad de videos acerca de profecías, acerca de visiones, acerca de profetas, y también encontrará una gran cantidad de libros que se han escrito con respecto a este tema. Ahora, hay algo que se debe establecer desde el principio cuando hablamos de visiones y profecías y cuando hablamos de una revelación externa a la Biblia. ¿Por qué? Porque las profecías y las visiones son para comunicar algo. En este caso, los profetas, los supuestos profetas y los supuestos visionarios dicen que Dios les reveló algo. Pero recordemos, hermanos, que la revelación completa de Dios se encuentra en este libro, en la Biblia. Algo que hay que establecer es que Dios habló directamente a Adán. Por ejemplo, en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, Dios habla directamente con el hombre. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 16, y vamos a ver lo que Moisés, inspirado, escribe. Dice así: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dice, y ordenó el Señor Dios al hombre. Ahí vemos a Dios hablando con el hombre. También más adelante en Génesis capítulo 15, versículo 1, observamos también, o más bien leemos, que la palabra de Jehová vino a Abraham en visión. Dice que Abraham escuchó a Dios. Lo mismo ocurrió con Jacob en Génesis 31, 11. El Todopoderoso, hermano, si recordamos, también habló con Moisés en la zarza ardiente. Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Cuando nos movemos hacia el Nuevo Testamento, encontramos que Gabriel llevó un mensaje de Dios a Zacarías y a María. Lucas capítulo 1, versículo 11 al 21, Lucas capítulo 1, versículo 26 al 33. Más adelante en Hechos encontramos que un Saulo de Tarso, siendo él un perseguidor de la iglesia del Señor, recibió una visión celestial según Hechos 26, 19. Vamos a ir a Hechos 26, 19 para que la Escritura nos hable. Hechos 26, 19 dice de esta manera: por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Si usted quiere saber qué ocurrió, qué está narrando Pablo aquí, usted va a Hechos capítulo 9 y usted encuentra que en el camino a Damasco, Pablo tuvo una visión celestial. Y la lista, hermano, podría continuar y continuar, pero el punto creo que ya se estableció, que Dios ha revelado mensaje a los hombres, ya sea directamente o a través de visiones. Ahora, surge una pregunta: ¿cómo se revela Dios en nuestros días? ¿Cómo oímos nosotros a Dios? ¿Aún se comunica Dios con la gente a través de sueños y visiones como en los tiempos bíblicos? ¿Podemos nosotros esperar
que tengamos aún profetas bíblicos, visiones. Podría yo asegurar que Dios me ha llamado directamente para realizar una obra en específico. Oí la voz de Dios cuando estaba durmiendo. Oí la voz de Dios en un sueño. Oí la voz de Dios en cierta profecía que Él me ha revelado. ¿Acaso enviará Dios a un ángel para que me dé a conocer otra revelación adicional a la Biblia? Muchas otras interrogantes se podrían hacer. Sin embargo, la pregunta clave es: ¿cómo oímos a Dios hoy? Y esa pregunta tiene que ver con lo que es las visiones y las profecías en nuestros tiempos. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hebreos 1, 1 al 2. Ciertamente Dios, hermanos, se dirigió a Moisés, a Elías y a los demás profetas. Sin embargo, el mismo Dios dice que ahora nos habla por medio de su Hijo. Él le dijo también a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice que oyeran a Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 17 versículo 5 y vamos a ver qué dice Dios en cuanto a quién iba a portar la palabra de Él en ese momento. Dice, mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa lo cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Observe, este es Dios diciendo que este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a Él oíd. Cristo mismo dijo que el que lo rechaza a Él y no recibe su palabra, tiene quien le juzgue. Vamos a ir a Juan 12:48. Juan 12:48 dice que la palabra que yo he hablado le juzgará en el día postrero. Dice así, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene a quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Para agradar a Dios debemos obedecer las palabras de Jesús. O sea, para escuchar a Dios, debo escuchar a Jesús. Oír a Dios, hermano, es oír las palabras de Jesús. Pero ¿cómo nosotros oímos a Jesús? Cristo indicó que su enseñanza sería transmitida a través de sus apóstoles y otros autores inspirados. Jesucristo mismo dijo, el que lo recibe, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13:20. Jesús también dijo, hermano, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Entonces, escuchar a Dios es escuchar a Jesús. Y escuchar a Jesús es escuchar las enseñanzas de los apóstoles y los autores inspirados. Pero, ¿cómo podemos recibir nosotros la doctrina de los apóstoles? Si todos los apóstoles, hablando físicamente, los que caminaron con Jesús, están muertos, ¿cómo es entonces que estos hablan? La respuesta se encuentra, hermano, en la carta a los Efesios. Vamos a la carta a los Efesios capítulo 3, versículo 1 al 5. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 5. Y dice así, capítulo 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, hermano, si usted quiere saber algo, lea, podréis comprender mis discernimientos del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de Dios, de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La respuesta se encuentra
aquí, hermano. El misterio de Cristo. ¿Qué es el misterio de Cristo que Pablo está hablando aquí? El misterio de Cristo es todo el plan que Dios creó desde el principio. Ese misterio se entiende a través de la revelación escrita por los hombres inspirados. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 11 de la siguiente manera: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Este evangelio no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Observe quién recibe la revelación aquí. Es Pablo. Saulo de Tarso recibe la revelación por Jesús. Pero podría alguien decir en la actualidad, hoy también existen hombres inspirados por Dios para revelar su mensaje. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué mensaje? ¿Qué mensaje quiere Dios revelar? ¿Qué mensaje quiere Dios que sepamos? ¿Acaso Dios olvidó darnos toda la revelación necesaria para nuestra salvación? ¿Acaso Dios olvidó colocar algo aquí en su Santa Escritura? Recuerda que hemos estado hablando acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Los martes a las 8, aquí mismo en la Luz en mi Andar. Toda la verdad necesaria para la salvación se reveló durante la vida de los apóstoles. Hechos 16:13, Juan 14:26. Después de la resurrección y antes de la ascensión de Jesús, Él encomendó a sus discípulos a hacer más discípulos en Mateo 28:19 al 20. Dice, enseñándoles a que guarden lo que yo les he enseñado. Dice el versículo 20. La fe. En este caso, la palabra fe significa evangelio en la epístola de Judas. En Judas 3 dice que la fe fue una sola vez dada a los santos. No fue dada ni 3 veces, ni 4 veces, ni que a Dios se le olvidó escribir algo o revelarnos algo. No, hermano. En Judas 3, vamos a ir a Judas 3, para que lo leamos de las Sagradas Escrituras. Dice Judas 3, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que fue una vez dada para siempre, fue entregada a los santos. Dice, una sola vez dada y para siempre. Por consiguiente, desde el primer siglo, los cristianos poseen toda la revelación que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Usted quiere saber cuándo viene Cristo? Lea esto. Dice que nadie sabe cuándo viene. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Nadie sabe cuándo va a ser el fin del mundo. Pero sí me dice la Biblia que yo debo estar preparado. Debo velar. Velad y estad preparado. Eso sí me dice la Sagrada Escritura. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Con este pasaje termino. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, ¿usted quiere conocer cómo ser salvo? ¿Usted quiere conocer realmente las cosas importantes de la vida? Dice 1:3, pues su divino poder nos ha concedido todo. Observe la palabra, todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo referente a la vida y a la piedad fue revelado a través de las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16, porque toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, escuchar a Dios es escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús, hermano, es escuchar a sus apóstoles y autores inspirados. Y escuchar a los apóstoles y autores inspirados es escuchar, o en este caso, leer la Sagrada Escritura. Por lo que oír la voz de Dios hoy es fácil, hermano. Es fácil oír la voz de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted para escuchar la voz de Dios? Solamente tiene que tomar su Biblia y leer Efesios 3:5. Cualquiera que enseñe algo contrario al Evangelio, dice Pablo, sea anatema. O cualquier persona que enseñe un evangelio diferente al que yo os he enseñado, que sea anatema. Gálatas 1:8 al 9. ¿Quiere usted oír la voz de Dios?
amado amigo, amado hermano, entonces lea la palabra, lea la revelación directa de Dios. No existen más profecías actualmente, no existen más revelaciones adicional a la revelación que nos ha sido dada en la Biblia. Que el Señor les bendiga, hermanos, y recuerde sintonizarnos mañana, martes, el jueves y el viernes. Y gracias por usted estar en sintonía. Recuerde también suscribirse a los canales en Facebook, en YouTube, en Instagram, y también tenemos podcast en Spotify. Así que gracias por su atención y que Dios les bendiga. Nos vemos.